Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras, prensa, costarricenses. Me voy a tomar la libertad de hacer un esbozo histórico para luego caer en el tema que nos atañe, que es el asunto de fraude fiscal. En el siglo V antes de Cristo, conocida esa época como antigüedad clásica, ya Aristóteles hablaba del hombre, hoy diríamos ser humano, como un son politicón, un animal político que vive y vivirá siempre en sociedad. En el siglo XVIII, Juan Jacobo Rousseau escribe el contrato social, en el cual se establece que el ser humano, para vivir en sociedad, acuerda un contrato en donde cede parte de su libertad para tener seguridad, para buscar el bien común, para trabajar en conjunto por el bienestar de esa sociedad. Y ese contrato social del que habla Juan Jacobo Rousseau ya en el siglo XVIII nos lleva a pensar cómo nosotros tenemos que ceder para vivir en sociedad parte de nuestra libertad para tener apoyo, seguridad, salud, para tener cooperativismo, para tener todas esas armas que hoy el ser humano tiene. Con la llegada de la revolución industrial en el mundo se da el nacimiento y el dominio del liberalismo económico. El liberalismo económico trae dentro de su filosofía armas nefastas para la humanidad. En el plano económico, el liberalismo económico establece que en un Estado, en una sociedad, debe reinar en cierta forma el individualismo. ¿Por qué? Este liberalismo económico es anticlerical. En la parte de la religión establece que la Iglesia no debe intervenir en los procesos económicos. Además, en cuanto al Estado como sociedad política organizada, este liberalismo dice que el Estado debe ser gendarme o policía, debe ser un Estado que solo vigila la actividad económica pero que no debe intervenir. Y entre las cosas más graves de ese liberalismo económico propugnado dentro de la revolución industrial y que llega hasta nosotros, está la máxima de que lo más importante es el afán de lucro y el beneficio del dueño del capital. Y esto nos lleva a pensar hoy, ¿qué es lo que queremos nosotros en realidad para esta Costa Rica? Una Costa Rica en donde nosotros cedemos parte de nuestra libertad para apoyarnos, para progresar en conjunto, o lo que debe imperar es el beneficio del dueño del capital, el individualismo puro y llano, sin importar los demás. Y es que este gobierno, a pesar de las críticas que se hicieron por el proyecto presentado sobre fraude fiscal, es el que puso el dedo en la llaga, es el que trajo a colación de que este plenario tenía que abocarse a trabajar un proyecto de ley que se presentó y que aquí se enriqueció para ver cómo nosotros atacábamos un problema de los más nefastos que trae este liberalismo económico, que es el fraude fiscal. ¿Cuál es el problema que ha venido viviendo Costa Rica en las últimas décadas? Un individualismo desenfrenado de algunos sectores económicos que no les importa que no haya servicio social, que no haya recursos dentro de ese Estado, con tal de tener acumuladas y amasadas riquezas. Y así se da la triangulación hacia paraísos fiscales de los recursos de grandes sociedades para no pagar impuestos. Pero lo más interesante aquí es que este liberalismo y este individualismo y este atropello sagrado a vivir en comunidad, en sociedad, se ve amparado por una doctrina nefasta que algunos la lideran como bandera, pero sí quieren tener dentro del Estado en el que viven estas grandes empresas o estos grandes señores
poderosos económicamente quieren tener carreteras para sacar los productos, quieren tener puentes para trasladarse, infraestructura aeroportuaria, seguridad en la parte de salud, que tengamos una educación de altura, pero no se quiere cumplir con el requisito máximo que es, si quiero beneficio dentro de una sociedad, tengo que cumplir con ese contrato social del que nos hablaba ya Rousseau en el siglo XVIII. O sea, ese contrato social nos lleva a la obligación de que tenemos que aportar. Hoy se dice que no es posible que estemos peleando en esta Asamblea Legislativa por un proyecto de ley que, bueno, en las últimas horas parece que dio un giro, por lo menos por parte del PUSH, el impuesto a las sociedades anónimas, el que puse a caminar en esta Asamblea Legislativa. Un impuesto que simplemente se dejó de cobrar por un asunto de forma y no de fondo. Un impuesto que venía dándole los recursos a Seguridad Ciudadana y que en estos momentos hoy tenemos carestías dentro de los puestos policiales, hasta del arroz y los frijoles que se van a comer los policías. Pero bueno, en el último momento el PUSH ha planteado apoyar el impuesto a las personas jurídicas. El PUSH, el impuesto a las personas jurídicas. Y dicen muy bien que debe cobrársele a las grandes sociedades anónimas como grandes y a las pequeñas como pequeñas. Y me parece muy bien. Lo único que no es correcto es que quieran desvestir un santo para vestir a otro. Porque el impuesto a las personas jurídicas está reglamentado para Seguridad Ciudadana. Ahora quieren darle un giro diferente. Porque es cierto, tenemos un problema carcelario increíble en donde se da violación de los derechos humanos. Pero no es correcto darle ese giro porque lo que van a hacer es desvestir un santo para vestir a otro. El problema de Seguridad Ciudadana nos atañe a todos, así como nos atañe a todos el asunto de un proyecto de ley que nos satisface, que se ha aprobado aquí en primer debate, que es la ley contra el fraude fiscal. Y nos satisface muchísimo porque es este gobierno el que lo puso en tela de discusión, con la misma valentía que ha puesto en tela de discusión las convenciones colectivas, con la misma valentía que pone en el tapete de la discusión todo el asunto de la organización y el cómo frenar el asunto de esta deuda fiscal que nos tiene en una situación increíble y que es una herencia de muchos años atrás. Me siento muy satisfecha y no puedo ser mezquina en dejar de valorar el trabajo de una comisión de hacendarios a la que tenemos que aplaudir porque ahora sí aprendieron a hacer la tarea. No lo mismo que pasó el año pasado, que en toda la legislatura solamente aprobaron un proyecto de ley. Así es que bienvenido sea y que nosotros no nos dejemos llevar por una doctrina fomentada y apoyada por un liberalismo económico que fomenta el individualismo, la transgresión y la corrupción, sino que nuestro baluarte sea la justicia y que busquemos definitivamente, por medio de ese contrato social en el que vivimos en una sociedad y en un Estado de Derecho, ayudar para tener los beneficios que como seres humanos necesitamos. Muchas gracias.